¿Está grabando? Creo. Bueno, empezamos la clase del miércoles con este ejercicio que planteaban los chicos de demostrar. Bueno, lo primero que tengo que pensar es, primero, esto es como mi tesis, ¿no? O sea, yo lo que sé que es NESPAR, perdón, mi hipótesis, ¿no? Y tengo que llegar a demostrar esta tesis, o sea, esto es lo que quiero demostrar, ¿no? Entonces planteo, bueno, ¿qué sé? Que N es par. ¿Qué significa que n sea par? O sea, ¿cómo lo puedo escribir a un número? ¿Cómo puedo expresarlo para definir que es par? ¿Cómo Múltiplos sé de 2. eso? Claro, sé que es como 2 por algo, ¿no? Bueno, ponemos k, qué sé yo. Puedo poner cualquier número donde k pertenece a los enteros. Bueno, esto ya está dado, o sea, es mi hipótesis. Genial. Ahora digo, yo lo que quiero demostrar es para n cuadrado. Entonces, si n se define como 2 por k, n cuadrado, ¿a quién sería igual? A 2 veces ese producto. Claro, o sea, en definitiva, 4k cuadrado, ¿se entiende? Sí, sí. ¿Sí? O sea, hice esto al cuadrado. Bien, ahora planteo la congruencia que yo quiero demostrar. O sea, yo lo que quiero es terminar demostrando que n al cuadrado es congruente con 0 en módulo 2n. Bien, ¿qué significaba esto? Vamos a ver, por un lado sé esto. Esto es como lo que yo ya sé. Y esto es a lo que quiero llegar. Bueno, pero si quiero llegar a eso, lo desmenuzo un poco para ver cómo llego a eso. Digo, bueno, ¿qué conozco? ¿Qué sé yo sobre las congruencias? Bueno, la definición. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo a n cuadrado le resto 0, en definitiva, si es congruente con 0, quiere decir que es múltiplo, ¿no? O sea, como que si le resto 0, puedo escribirlo como 2 por n por un valor, ¿no? O sea, por un q, le pongo q para que no se confunda con el k que puse acá, básicamente un número entero. Bien, entonces lo que yo tengo que demostrar es que n cuadrado es igual a 2 por algo, ¿no? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Entonces digo, bueno, n cuadrado tiene que ser igual a 2 por algo, ¿no? Por un entero. Qué sé yo, le pongo. Bueno, entonces digo, bueno, a ver cómo logro llegar de mi hipótesis a mi tesis. Y bueno, sé que n cuadrado es 4 por k cuadrado. Y entonces, quiere decir que n cuadrado es 2 por, vamos a ponerle, 2 por k cuadrado. Porque yo lo que quiero llegar es a un 2 por algo, ¿no? Entonces digo, esto yo sé que es cierto, esto es cierto, esto es cierto. Ese 2 me quedó feo. Porque lo único que hice es expresar el 4 como 2 por 2 y asociar el 2k cuadrado. ¿Sí? ¿Se va siguiendo? Entonces, de acá digo, bueno, n cuadrado es 2 por un, si a esto lo llamo, qué sé yo, t, otro valor, un entero, porque 2 por un entero al cuadrado sigue siendo un entero. Entonces, si n al cuadrado es igual a 2 por t, quiere decir que n al cuadrado se puede escribir como 2 por t, es congruente con 0 en módulo 2 por n, que es, digamos, a lo que quería llegar. O sea, tendría que seguir esta línea de razonamiento y llego a lo que quería llegar, que era lo que quiero demostrar. Las demostraciones siempre son complicadas porque uno no se le ocurre cómo seguir, digamos. Pero lo que tenemos que tener claro en principio es, siempre nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que sabemos? O sea, esta es la hipótesis, es lo que yo sí sé o puedo considerar como válido. Y después, ver cómo hago para, usando eso, puedo llegar a lo que quiero demostrar. Y siempre eso que quiero demostrar, si no lo tengo bien desarrollado o no veo cómo llegar a eso, lo
menuzo con las definiciones y conceptos que conozco y logro llegar de la hipótesis a la tesis a través de pasos que son válidos, ¿no? Obviamente yo lo único que hice fue elevar al cuadrado, asociar, o sea, con propiedades válidas. Esta demostración no está en las respuestas, puede que se pueda hacer de otra manera, pero esta es válida. Es una forma de demostrar. Pero bueno, seguiremos trabajando igual con demostraciones de este tipo. No son lo que se suele tomar tan así, pero hay varios ejercicios y lo vamos a seguir trabajando. No sé si hay... ahí hay un mensaje. Pilar dice el 2 y el 6. A ver, los buscamos. Puedo subir, busco el 2 y el 6. El 2 dice encontrar la fórmula general de los números congruentes con 11 módulos 5. ¿Ese, Pilar? Ahí está. La forma general de los números congruentes con 11 módulos 5. Bueno, el 2. Quiero encontrar la fórmula general de los números congruentes con 11 módulos 5. Bueno, lo primero que tengo que hacer es escribir eso en forma general, ¿no? Los números n, ponele, congruentes con 11 en módulo 5. Así decía. Bien. Entonces, primero lo pongo en forma general. Y después pienso, ¿qué me quiere decir esto, no? ¿Cómo lo puedo pensar? ¿Qué números son congruentes con 11 en módulo 5? ¿Qué es lo único que sé, básicamente, de todo lo que vimos en la clase pasada? Bueno, un múltiplo de 5, ¿no? Si Que son n múltiplos de menos 5, 11 sea múltiplo la de 5. definición, esa va a ser mía bajo la manga siempre. La definición de congruencia. Muy bien, mal, no sé quién me la estaba diciendo, pero o sea, yo sé que n menos 11 va a ser igual a 5 por algún q entero. claro, bueno, K es lo mismo, KQ, que pertenece a los enteros. Ahora, lo que me pedía era la fórmula general de los números, o sea, no de los números menos 11, sino de los números. Entonces, ¿qué hago? Bueno, digo, los números tienen una fórmula general 5 por K más 11, ¿no? Porque este 11, puedo sumar 11 a ambos miembros. ¿Sí? Sí. Y si quiero ponerlo de forma más general, o sea, más relacionado con las congruencias, en realidad los números congruentes con 5 pueden tener 5 restos, ¿no? O sea, como estamos hablando de dividido 5, van a tener restos 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, el 11 en módulo 5, ¿a quién es congruente? O sea, si yo digo, bueno, ¿a qué número es congruente el 11 en módulo 5? Yo tengo 11, ¿es ¿A congruente a 1? quién? Claro, a 1, ¿no? Que hago 11 menos 1 es igual a 5 por 2, sería 5 por 2, 10. Entonces podría decir, bueno, en forma general, los números congruentes con 11 son de la forma 5 por K más 1. De todos modos, esta es válida, pero en congruencia siempre reducimos todos los números a las posibilidades que me da el módulo, ¿no? Que va a ser ese número. O sea, 5 posibilidades en este caso porque es módulo 5. Me había preguntado, no tengo el chat, Pilar.
Ah, sí, era así, era sencillo, era como para recordar. Todos estos ejercicios en realidad apuntan siempre a la definición de congruencia y a partir de ahí sale todo lo demás. No me acuerdo, Pilar, cuál era el otro. El 6. El 6 es demostrar entre tres enteros consecutivos alguno hecho múltiplo de 2 o múltiplo de 3. Ay, este era re feíto, me parece. A ver si está la respuesta. Si no está la respuesta, lo pensamos juntos, porque no me lo acuerdo. No, no está. Bueno, vamos a pensarlo si quieren, porque no me lo acuerdo. A ver. Esta es la clave. Tres números consecutivos. Bien. Es el punto 6, entonces. Bien. Tengo tres números consecutivos. Bueno, esa sería como mi hipótesis. Eso es lo que yo conozco. ¿Cómo escribo en forma general? Porque no puedo poner 5, 6 y 7. ¿Saben lo que son tres números consecutivos, no? Uno detrás Sí, de vos otro, también. diría yo. Ponele Claro, N, como N más uno y N más 2. bueno, perfecto. Si lo llamo n, sería n, n más 1 y n más 2. Bien, sé que son tres números consecutivos. Acá, hasta acá, esto es lo que me plantea la hipótesis. O sea, eso es lo que sí conozco. Perfecto. Miren, que yo les decía, bueno, demostrar no es como fácil y no tiene como reglas generales. Bueno, por inducción sí tiene reglas generales, pero en términos generales todo lo que hay que demostrar tenemos que pensar, no sale natural. Algunas demostraciones, muchas de las demostraciones yo me las he aprendido de memoria porque en definitiva no tienen una linealidad. Así que esta no me la acuerdo, pero la vamos a hacer. Digo, ya me olvidé qué decía. A ver si alguno me lo puede leer, porque así no lo corto y lo pego. Demostrar que entre tres enteros consecutivos, alguno de ellos Perfecto. es múltiplo de 2 y otro o el mismo es múltiplo de 3. O tres. Bien. ¿Qué significa que un número sea múltiplo de 2? Respecto de las congruencias. O sea, si un número, ¿cómo puede ser? Si es múltiplo de 2, el módulo 2, ¿qué pasa con la congruencia? ¿A quién es congruente? Si es un A número cero. a cero, ¿no? Porque si n es múltiplo de 2, significa que es par, ¿no? O sea, significa que se puede escribir como 2 por k, ¿no? Entonces, quiere decir que si n es múltiplo de 2, va a ser congruente con 0 módulo 2. Ahí estamos. Bien. Entonces, n más 1, ¿a quién va a ser congruente? En módulo, perdón, me puse 0 y no es a 0. En módulo 2. ¿Qué posibilidad de congruencia tiene 2? Digamos, básicamente. O sea, ¿qué restos pueden surgir de dividir por 2? 0 y 1. 0 y 1 nada más, ¿no? Entonces, si un número es par, es congruente con 0 en módulo 2. Y si a ese número que es par le sumo 1, ¿con quién va a ser congruente? Con 1. Con 1. Bien, o sea, este es par. Este, o sea, es múltiplo de 2. Este no, pero acá, y la tesis que yo quería demostrar es que alguno es par, ¿no? Es múltiplo de 2 o de 3. Demostramos que si este es múltiplo de 2, este no es múltiplo de 2, y n más 2, ¿qué va a pasar con n más 2? ¿A quién va a ser congruente? A 2. O sea, 2 que sería 0 también, ¿no? Claro. Porque 2 es congruente con 0. Quiere decir que también este es par. Vamos a repetir la expresión esta que yo escribí ahí medio. Vamos de vuelta. Dice, tres números enteros consecutivos. Alguno de ellos es múltiplo de 2. O sea, si uno de ellos es múltiplo de 2, lo que mostramos recién es que si el primero es múltiplo de 2, es par, el segundo no lo es, pero el otro también.
sea, uno de ellos es múltiplo de 2 o, y otro, o el mismo, es múltiplo de 3. Bueno, vamos a este. Hasta acá demostramos que si uno es múltiplo de 2, ahora el otro tendría que ser múltiplo de 3. Vamos a ver, ¿qué digo? Si n más 1 es par, perdón, n más 1 es par, n más 1 en módulo 3, ¿a quién puede ser congruente? Si fuera 3, ¿cuántas posibilidades tiene? ¿O es divisible por 3? ¿No? Es congruente con 0, es congruente con 1 o con 2. ¿Se entiende? Sí, que los tres rectos. Entonces digo, si es congruente con, si fuera congruente con 1, sería, con 1 no puede ser congruente, ¿no? ¿Por qué? Porque si resto 1 me queda n y n no es congruente con 0 módulo 3 porque es par. Así que 1 no sería la posibilidad. 2 tampoco, porque si yo digo, bueno, si es congruente con 2, me queda menos 1, que en módulo 3 es congruente con 2 y sería par, tampoco lo es. Entonces, ¿con quién es congruente n más 1? La única posibilidad es 0. Eso lo tendríamos que escribir en realidad. Vamos a poner. Entonces, resulta que n más 1 puede ser congruente con 0, 1 o 2 en módulo 3, ¿no? Esas son todas las posibilidades que hay. ¿Va? Entonces digo, bueno, a ver qué pasa. N más 1 no puede ser congruente con 1 en módulo 3. Escribí mal acá. ¿Por qué no puede ser congruente con 1 en módulo 3? Porque si lo hago la definición, me quedaría n más 1 menos 1 es igual a 3 por k, y esto sería falso, porque esto me diría que n es 3 por k, y n era par. ¿Se entiende? Contradice la hipótesis. Lo mismo tengo que pensar para cada uno. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué pasa si digo, bueno, n más 1 puede ser congruente con 2 en módulo 3? Si utilizo la definición, digo, bueno, eso sería n más 1 menos 2 es igual a 3 por un k. Esto me diría n menos 1 es igual a 3 por un k. ¿Y qué dijimos? No, para, acá tendría que transformar. Ah, no, está bien. Bueno, ¿puede ser congruente con 2 entonces módulo 3? Voy a escribir lo mismo en vez de la definición. Dijimos que n es par. Bueno, no puede ser congruente con 3 por k. En definitiva, la única opción que nos queda es que n más 1 sea congruente con 0 módulo 3, por lo tanto, es múltiplo de 3. Yo me acordaba que esta era bastante fea, esta demostración. Ahora, lo mismo, todo esto, pensando que n es múltiplo de 2, hacemos todo este razonamiento para determinar que estos dos son múltiplos, o sea, estos dos son múltiplos de 2 y este es múltiplo de 3. Ahora habría que hacer todo el mismo razonamiento pensando la otra opción. ¿Qué pasaría si n es impar? Entonces, si n es impar,
n es congruente con 1 en módulo 2. ¿Se entiende? Entonces, n más 1, o sea, si es impar, si le sumo 1 me queda par, es congruente con 2 en módulo 2. Y n más 2 va a ser congruente con 1 en módulo 2. O sea que este es par. Ahora lo que mismo tengo que pensar que va a pasar con 3. O sea, si n es impar, me perdí. Ya me perdí en la demostración. Bien, ¿con qué opciones en módulo 3 me puedo encontrar? N puede ser congruente con 1, con 2, con 0, con 1, con 2. Bien, entonces, si hago n menos 1, tengo que poder encontrar un 3 por K. Bueno, en este caso no me suma. Tendría que ver qué pasa con n más 1. N más 1 es par, o sea que n más 1, ahí está. N más 1, si quiero saber, si digo es congruente con 1, n más 1 menos 1 tendría que ser 3 por K. Y ese es posible, sí, porque era impar. Entonces sí puede ser congruente con esto. No hay algo que me estoy perdiendo. Y no estoy viendo las posibilidades. Bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer esto. Vamos a dejar esta demostración que lo aclare el panorama después Virginia, porque hay algo que me estoy perdiendo. Sé que era así con las posibilidades, pero no me gusta cómo está quedando y no quiero seguir complicándole la existencia. Lo dejamos pendiente y después le decimos a Vir que lo aclara. Vamos a empezar con lo siguiente que está relacionado, pero eso ya estaba planteado y lo dejamos en el paréntesis para que se aclare bien la demostración porque no me está gustando cómo queda. Bien, vamos a empezar con esto. Disculpen esa parte, bórrenla, déjenla y que después seguro Virginia la hace más ordenada y queda mejor. Vamos a empezar con la parte que vamos a hacer hoy de congruencias, que también es congruencia, pero ahí está. Esto es lo que tenemos que aprender hoy. En realidad es bastante sencillo. Esto sí lo preparé, así que lo vamos a sacar fácil. En primer lugar, lo que vamos a ver hoy son ecuaciones de congruencia. Bueno, ¿cómo se imaginan que empezamos a resolver una ecuación? Ecuación porque tengo que encontrar los valores de x, ¿no? En congruencia, que es lo único que sabemos y que tenemos que usar siempre. La fórmula de la congruencia, ¿no? Claro, S entonces 7X esto, menos 121. perfecto. Sería igual a un 17 por... Y acá, solamente porque quiero llegar a algo en particular, le voy a poner por i. Y pertenece a los enteros. En vez de K o Q, le voy a poner I, que es otra letra, pero para que vean una cosa. Yo tengo esto es la definición, ¿no? Definición de congruencia. Perfecto. Ahora, si yo reordeno esto, los pongo así. O sea, el 17 lo resto acá y el 121 que está restando lo pongo acá. ¿A qué les suena? ¿O les suena algo? ¿Les parece algo? ¿Recuerdan algo del primer parcial? ¿O no? No A les mi suena conocido. compañera dice una diofántica.
En realidad, claro, termina siendo una diofántica, ¿no? ¿Y se acuerdan cómo la resolvíamos? Era ¿Cómo con empezamos a resolver? el mínimo común múltiplo dividía a 121 o era el máximo común divisor. El divisor. Ah, Entonces ahí está. tendría que encontrar al divisor entre el 17 y el 7, el máximo común divisor entre 17 y 7. Es uno. Usamos el algoritmo de Euclides, ¿se acuerdan? Vamos a hacer las divisiones. O sea, sí. Tengo que hacer 17 dividido 7, estamos a 2 y me sobran 3. Después tengo que hacer 7 dividido 3, me entran 2 veces también, me sobra 1. Y ahora tengo que hacer 3 dividido 1, me quedan 3 y sobran 0. Una vez que encuentro el 0, quiere decir que el divisor común es 1. Entonces decía, 1 divide a 121. Sí, así que la diofántica tiene solución. ¿Y después qué hacíamos? Bueno, tengo que encontrar la manera de escribir esta misma expresión con lo que obtuve acá. O sea, si yo digo, bueno, 1 es igual a 7 menos 3 por 2, ¿no? De esta primera. Y después digo, bueno, 1 es igual a 7 menos, y ahí reemplazo el 3 por 17 menos 7 por 2, ¿no? ¿Se acuerdan de estos pasos o no se acuerdan más? Más o menos. Sí, Un más ¿Se o poco. menos. entiende Me acuerdo un poco. lo que hice acá? O sea, reemplacé el 3 por 17 menos 7 por 2, que se viene de esta división. Esto, Sabe el resto, ¿no? Después en todos los restos. claro, es como que voy reemplazando los restos por su definición, por la definición de división, ¿no? Entonces de acá me queda, bueno, si saco el paréntesis me quedan menos 17 más 7 por 2. Ah, me olvidé de multiplicarlo por 2. Perdón. Vamos primero con multiplicamos por 2. Si no, vamos a hacer lío. Si hago 2 por 17, no lo voy a hacer la cuenta porque yo necesito el 17. Recuerden que la diofántica que yo quería resolver tenía un 17. Entonces pongo 2 por 17 menos, y acá no hago 2 por 7 y 2 por... Dejo el 7, que me interesa porque está en medio fántica, y hago 2 por 2, 4, ¿no? Ahora saco el paréntesis. ¿Va? Entonces ahí me termina quedando 1 menos este 7 más estos 4 7 son 5 7 menos 2 por 17. Pensando en la diofántica que yo tenía que resolver, tengo 7 por un número menos 17 por otro número, pero es igual a 121. Entonces, necesito primero multiplicar todo esto por 121, así que me queda 121 es igual a, tengo que hacer 5 por 121 y 2 por 121, porque yo lo que necesito es que el 7 y el 17 sigan estando, ¿no? Porque es lo que yo quiero resolver, es esta. Bien, entonces 5 por 121, 605. 600, papá, 605. Creo que me quedó. Entonces son 605 por 7 menos 242 por 17, creo. Sí, sí. Perfecto. Entonces ahora vuelvo al original. Yo quería saber los valores de X que cumplen esto. Bien. El valor de X es el número que está multiplicado por 7. En la diofántica yo necesitaría los dos valores, ¿no? El número que está multiplicado por 17 y el que está multiplicado por 7. Pero dado que lo que yo quiero resolver es la ecuación de congruencia, que la transformé en una diofántica, y yo solo quiero saber los valores de X, me quedo solo con el valor de X, el que multiplica 7. O sea que en este caso va a ser mi 605. Quiere decir que mi X particular es 605. Pero la pregunta era
todos los valores de X, ¿no? Entonces, ¿cómo hacíamos la general? ¿Se acuerdan? Era el X particular 605. más, Ujú, sería el 17, era el segundo término, sí. dividido 1 Claro, por bueno, K. dividido 1 por K. Perfecto, con el K perteneciente a los enteros. Entonces, estos son todos los valores de X que verifican esta congruencia. ¿Será cierto? O sea, ¿hicimos las cosas bien? Bueno, ¿cómo me fijo? ¿Cómo verifico eso? Eso, como toda ecuación, se puede verificar, ¿no? Bueno, lo que yo diría es, bueno, uno de estos valores, ¿cuál es? El 605, ¿no? Bueno, a ver, vamos a reemplazar a ver si es cierto. Yo tendría que hacer 7 por 605, o sea, es uno de los X que encontré. Debería ser congruente con 121 en módulo 17. ¿Y cómo puedo verificar que esto se cumple? Y haciendo ese número menos 121, ¿no? Me fijo si es múltiplo. Claro, tendría que hacer esta cuenta, restarle 121 y ver si se puede dividir en forma exacta por 17. ¿Tienen ahí una calculadora? O sea, lo que tendrían que hacer es 605 por 7, a eso le tienen que restar 121, y ese resultado tendrían que dividirlo por 17 y verificar que el resto es cero. A ver, díganme, 605 por 7, saco la calculadora. 4235. 4235. Hacemos la suma, me quedan como 4356, creo. ¿Y eso se puede dividir por 17? No, a ver qué hice. ¿Hice algo mal? Por ¿Lo 7. sumaste? No, número. Ah, lo sumé. Se resta. Gracias. ¿Viste? Era para ver si estaban atentos. No, mentira. Me confundí, lo sumé. Era 4 acá, le pido una. Ahí está. Entonces es 4000. A ver. Le dije que saque la calculadora. Qué malos personajes. A ver, menos 121. Ya. Está bien. ¿Y ese sí se divide por 17? Ah, ese sí. Nos da 242 y el resto es cero. Bueno, y así, bueno, ahí verificamos con uno. Nosotros encontramos todos, que serían todos los números que cumplen esto. Bueno, podríamos probar con un par más para ver si funciona. Tendríamos que hacer 605, supónganse, más 17, cuando K vale 1, hacer esta cuenta y hacer todo el proceso de vuelta. ¿Se entiende? O sea, tendríamos que hacer 622 de esta cuenta. Entonces tendríamos que hacer 622 por, ya me olvidé los números. 7 menos 121 por 7 menos 121. Y esto, hipotéticamente, el resultado tendría que ser divisible por 17. Y así con todo, bueno, son infinitos, no vamos a probar con todos, la idea era verificar que se cumpliera y que resolvimos bien. Entonces, vamos a hacer un repaso. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones en congruencia? Entonces, ¿cómo resolvemos las ecuaciones en congruencia? Primero, utilizamos la definición de congruencia, ¿no? Vamos a hacer así. Vamos a ponerlo acá, acá. Primero, definición de congruencia. ¿Sí? Que ya a esta altura creo que todos la tienen clara. Segundo, reordenamos para convertirla en una diofántica. Ahí.
Después, ¿qué hacemos? Y bueno, resolvemos la diofántica. Como todo en matemáticas, si no sabes lo anterior, lo siguiente se complica. Si no sabían diofántica, van a tener que aprenderlo sí o sí. No era que en el segundo parcial se iba a diofántica. Finalmente, me quedo con ¿qué? Con la respuesta de la X, ¿no? Porque en realidad solo quiero eh, resolver la parte de la X. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a pensar, tengo acá, tengo unos ejercicios. La idea era, trabajamos en grupo para resolver, o quieren que resolvamos juntos uno más, a ver si queda claro, y después divido en 3 grupos los otros ejercicios. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, así tenemos menos cosas que resolver. Uno más, dale. A ver, en el chat, yo creo que no está Virginia todavía porque no estoy atenta. En el chat no lo puedo leer, o sea, no lo puedo leer o por ahí no presto atención, en realidad sí lo puedo. Cualquier cosa, los que sí abren el micrófono me dicen o algo. Eh, el tema de las cuentitas y eso está bueno que me ayuden y además para saber si están siguiendo o no la explicación porque me pierdo. Bien, vamos a resolver uno más y después los otros 3 los resolvemos en 3 grupitos, un ejercicio cada uno, a ver si se entendió. Si se entendió, lo mandan al mail de Virginia para que lo corrija y pasamos al siguiente. Vamos a hacer una vez más. ¿Cuál era el primer paso? La definición de congruencia. Perfecto. Entonces, primero definición de congruencia. O sea, ¿cómo me quedaría? 17x, le saco 20, me da igual a 45 por un K. Pero bueno, a este le ponemos I, pero por una cuestión de que me quede la diafántica con I, ¿no? Si le pondría acá lo mismo. ¿Se entiende, no? Es porque nosotros estamos acostumbrados a hacer las diafánticas con la I, entonces queda más lindo. Bien, segundo paso, ¿qué hacemos? Reordenamos para convertir esta expresión en una diafántica. Y bueno, paso las I para acá y el numerito 20 para allá. Ya tengo la diafántica. ¿Qué hago en tercer lugar? Resuelvo la diafántica. ¿Qué me decía? La diafántica tiene sus propios pasos. Así que ahora para resolver la diafántica, vamos con los pasos de la diafántica. ¿Qué hago primero? Bueno, busco el divisor común entre 45 y 17. Para eso uso algoritmo de Euclides. Vamos con las divisiones. Ahí me ayudan un poquito a ver cómo va. 45 dividido 17. A ver si la tengo hecha por acá. Ah, espérate. Da 2, resto 11. Entonces hago 17 dividido 11. Da 1, resto 6. Entonces hago 11 dividido 6. Da 1, resto 5. Y después hago 5 dividido 1, da 5, resto 0. Como el resto, cuando llego al resto 0, el divisor común está... Ah, me faltó una cuentita. Por copiarme de lo que tengo escrito, me faltó una cuenta. Me faltaba 6 dividido 5, 1 con resto 1, y después sí, 5 dividido 1 me da 5 con resto 0. Ahí está. Ahora sí. Acá tengo todas las cuentas. Entonces, como este es el resto 0, el divisor común era 1. ¿Qué me decía el algoritmo de Euclides? Entonces ahora que el divisor común entre 45 y 17 es el último resto no nulo, o sea, 1. 1 divide a 20, por lo tanto la diofántica tiene solución. ¿Cómo la resuelvo? Bueno, voy escribiendo, me voy agarrando de estos restos, escribiéndolos como, a ver, vamos a escribirlo antes para que nos quede más claro. Acá 11 sería igual a 45 menos 17 por 2. Acá 6 sería igual a 17 menos 11 por 1. Acá 5 sería igual a 11 menos 6 por 1.
Y finalmente 1 es igual a 6 menos 5 por 1. Bueno, vamos a ir usando todas esas igualdades para terminar llegando a qué. Y lo que yo quería resolver, que era esta, ¿no? Bien, vamos acá. Empezamos. Empiezo desde la más básica, desde esta, ¿no? Digo, 1 es igual a 6 por 5 por 1. Y voy reemplazando. Bueno, reemplazo el otro resto, el de 5. Entonces voy dejando. 6 lo dejo. A 5 lo voy a reemplazar por 11 menos 6 por 1. Por 1. El por 1 ya no podría no ponerlo porque no me aporta nada, pero lo voy a dejar para que se vea. Ahora, ¿qué hago? Reemplazo el 6. Bueno, reemplazo el 6. Por ahí antes de reemplazar el 6 me convendría reordenar esto para que me queden juntos. Vamos a reordenar. Este es menos 11 más 6. Entonces, ¿cuántos 6 me quedan? Tengo 2 6 y un solo 11. Bien. Ahora, reemplazo el 6 por su expresión. Me queda 2 por. El 6 era 17 menos 11 por 1. Menos 11. Ahora, vamos a acomodar un poquito este. Este es 2 por 17 menos 2 por 11. Menos 1 por 11, vamos a escribir así se ve bien. Juntamos los 11, me queda 2 por 17, menos 3 veces 11. Llegamos a la diafántica que quería resolver, no, en la diafántica está 45 y 17, así que tengo que seguir haciendo reemplazo. Vamos con el último. Reemplazo 11 por 45 menos 17 por 2. Reordeno nuevamente. Era re larga esta diafántica. Por ahí hay pasitos que yo estoy haciendo de más o se pueden obviar, pero ustedes fíjense si estoy haciendo bien las cuentas. Cualquier cosa me frena porque puede que me equivoque. Entonces me queda 1 igual a, tengo 2 acá, 8 por 17 menos 3 por 47. ¿47 era el número? No, 45, ¿ven? 45. ¿Por qué no me dicen? Yo lo tengo arriba. Pero tiene que estar prestando atención. Ah, ya está. Entonces me termina quedando bien. Y la diafántica que yo quería resolver, que la dejé en rojo por ahí, era igual a 20. O sea que esto me sirve, pero tengo que primero que multiplicar todo por 20. O sea que me queda 20 es igual a 20 por 8, o sea, 160 de 10 por 17. Menos 20 por 3, o sea, 60 por 45. Acá tengo las dos soluciones, una es 160 y la otra es 60, ¿no? Pero yo le quiero la de X. ¿Quién era el valor? X era el número que está multiplicando 17. O sea que a mí el que me interesa, en definitiva, no es este, sino este no, sino este. Este es mi X particular. O sea que mi X particular es 160. En la ecuación me pide resolver, hallar todos los valores de X. Entonces tengo que hacer la general, ¿no? ¿Cuál sería el X general entonces? Ahí voy otra vez a la diofántica. Era el X particular más el número que está al lado de la I. Vuelvo para arriba porque después me confundo. 45 por K, con K perteneciente a los enteros. Esta sería la solución de la ecuación en congruencia. ¿Cómo verificaría, ponerle que hice las cuentas bien y que no me mandé ningún lío? Y bueno, tendría que agarrar y suponte con 160, que es
primer valor cuando nunca vale 0, agarrar la ecuación original y hacer ¿qué? Yo elegí uno, ¿no? 160. ¿Cómo verifico que se cumple esta ecuación? ¿Qué cuenta tendría que hacer? Te voy a reemplazar por 160 acá, ¿no? Me quedaría que 17 por 160 tiene que ser congruente con 20 en módulo 45. Así que tendría que ser 17 por 160, restarle 20 y ver si es divisible por 45. ¿Me lo hacen o tengo que sacar la calculadora? 17 por 160 es 2720, Perfecto, menos 20 2700, perfecto. y Y dividido por ahora 45 es esto 60. y resto 0, o sea, Resto cero. justo. Sí. Quiere decir que lo hice bien. Bueno, genial. Yo, le soy sincera y de todo corazón, las diofánticas me pasan muchas veces. Que empiezo a hacer todo este caminito y cuando quise acordar se me pifió un número. Bueno. Así que agradezco que me haya salido bien. Hay que ser muy ordenado, hay que tener mucho cuidadito con los menos, con la distributiva, todo. Y encima, particularmente esta era súper larga, tenía muchas divisiones. Pero bueno, en definitiva, si no tenían claro el tema de cómo resolver una ecuación diofántica, evidentemente van a tener que repasar. Si lo tenían claro, esto les va a hacer una papa, porque fíjense que en definitiva se centra más en resolver la diofántica que en la ecuación en congruencia. En definitiva, la ecuación en congruencia es esta, pero en un pasito la transformamos en una diofántica y después se trata de resolver la diofántica. ¿Se entiende, no? Siempre me queda resto cero, ¿no, Gladys? Cuando verifico. Sí, sí, la idea es que quede resto cero, o sea, que sea divisible, que son lo mismo, ¿no? O sea, o que sea múltiple de 45, o que sea divisible por 45. O que en la división me dé resto cero. O que cuando apriete, digamos, no me quede con coma, dirían en castellano. Pero bueno, sí, después tendríamos que probar con algún otro. Por ahí, supónganse ustedes en situación de evaluación, resuelven toda la ecuación en congruencia, les da este resultado general. Prueben con, no sé, con el número particular les da, bueno, con uno más, con dos o tres, que sé yo, como para verificar que hicieron las cosas bien. Pero eso es una cuestión de hacer esta cuentita un par de veces, bueno, y que les dé cero el resto. Si tiene que dar cero el resto. Si no, algo no funciona. Bueno, la idea entonces es que ustedes practiquen un poquito. Eh, ¿Les gusta la idea de hacerlo en grupos? ¿Quieren que se los plantee en forma individual? Que se los doy un ratito y después lo mandan. Ahora mando al chat el mail de Vir, que me dijo que le envían la traducción. Mejor si lo hacemos en grupo, así se corrigen menos. Que que lo hacemos. Esto era... esto era... Ahí está. ¿Cuántos somos? 20. Son 3 ejercicios. Hacemos 4 grupos, me quedo con una ecuación en congruencia menos. Esperen que antes de crear los grupos, escribo una congruencia más para grupo 1. Grupo 1, hace un 6. El grupo 1 resuelve esta. Grupo 2, voy a hacer 4 grupos. Grupo 3, y vamos a hacer un ejercicio 5. A ver si tengo alguno por acá.
encuentro alguna para que resuelva. Bueno, ¿cómo andan? Vamos a seguir. Me dijo Gladys que cuando arrancó hoy la clase preguntaron por este ejercicio. ¿Quién había preguntado por este ejercicio para saber si está conectado? O conectada. Pilar Tejeda. Ah, Pilar. Bueno, bien. Acá lo que nos está diciendo es que tenemos 3 números que son enteros y que son consecutivos. Entonces estaría bueno primero definir cuáles son estos números. Podríamos decir que nuestros 3 enteros consecutivos son número X, un número Y, un número Z. ¿Está bien? Y si son números consecutivos, pensemos, si uno de estos números fuera, por ejemplo, 4, el otro tendría que ser el siguiente de 4. O sea, 5. 5, muy bien. Que sería 4 más 1, ¿no? Claro. Y el que sigue sería 6, que sería 4 más 2. O sea, a medida que voy avanzando se suma 1 para el siguiente. Con lo cual, si este número X, supongamos, es un número n, el número Y tendría que ser n más 1. Y el número Z tendría que ser n más 2. Y este n, algún número entero. ¿Está bien? Acá lo que hice fue definir a mis 3 enteros consecutivos. Lo que tengo que hacer ahora es mostrar qué pasa lo que me dicen ahí. Y lo que me dicen ahí es que si tenemos 3 enteros consecutivos, alguno de ellos, alguno de los 3, va a ser múltiplo de 2. Y otro, o ese mismo número, no importa, va a ser múltiplo de 3. Entonces son 2 cosas distintas, ¿sí? O sea, tenemos que mostrar que alguno de estos 3 es múltiplo de 2 y después, por otro lado, es como una demostración aparte, tenemos que mostrar que otro o alguno de estos 3 va a ser múltiplo de 3, ¿sí? Entonces, primero vamos a poner así, primero. Demostramos que uno de los 3 es múltiplo de 2. Para mostrar que es, vamos a suponer que alguno no es, ¿sí? Entonces, supongo que X, que era el primero de los números que definí, no es múltiplo de 2. Entonces, en congruencias lo que va a suceder es que X sería congruente con 1 módulo 2. ¿Está bien? Porque si no es múltiplo de 2, va a tener esto 1 en la división por 2. Es la única opción que hay. Si X es congruente con 1 módulo 2 y X era igual a N, porque fue lo que puse acá, X es igual a N, entonces N sería congruente con 1 módulo 2. Ahora, el número Y, que es el siguiente, será Y congruente con, y fíjense, el número Y vamos a poner primero que es igual. El número Y es igual a N más 1. El número Y era N más 1. Si yo sé que N es congruente con 1 módulo 2, entonces, vamos a poner así, como N es congruente con 1 módulo 2, N más 1
va a ser congruente con 1 más 1 módulo 2. Y 1 más 1 es 2. Y 2 es congruente con 0 módulo 2. Entonces, lo que nos está quedando, luego, n más 1, que es el número i, es congruente con 0 módulo 2. Y esto quiere decir que i es divisible por 2. Entonces, yo lo que hice fue decir, bueno, supongo que alguno de ellos no es múltiplo de 2. El primero. Bueno, entonces el segundo va a serlo. Que tiene lógica, porque si el primero no es múltiplo de 2, es un número impar. Y si es un número impar, el que le sigue va a ser par. Y va a ser divisible por 2. ¿Sí? Entonces, acá lo que mostré es que alguno de los tres números, en este caso el número i, que es el segundo, es múltiplo de 2. ¿Sí? Queda demostrado que uno de los números, en este caso el que llamamos i, es múltiplo de 2. Bien, ahí hice una parte del ejercicio. Lo único que demostré en esta parte del ejercicio es que uno de los tres números es múltiplo de 2. Lo que tengo que hacer ahora es mostrar que uno de estos tres números es múltiplo de 3. ¿Sí? Entonces, vamos al segundo. ¿Sí? Lo voy a poner así que es más rápido. Segundo, demostramos que uno de los tres números es múltiplo de 3. Para ello, vamos a considerar que el primero, como antes, x, no es múltiplo de 3. Y si no es múltiplo de 3, nos planteamos las posibilidades de resto. Si un número no es múltiplo de 3, cuando lo divido por 3, ¿qué me podría sobrar? 0, 1 y 2. Bueno, si me sobra 0, sería múltiplo de 3. Entonces, lo que vamos a mostrar es que, como quiero decir, este no va a ser múltiplo de 3, voy a decir, bueno, podría presentarse la situación de que el resto de la división por 3 sea 1, o podría presentarse la situación de que el resto sea 2. Entonces, tenemos dos casos. Caso 1, el número x sería congruente con 1 módulo 3. Y el caso 2, que lo vamos a dejar para dentro de un ratito, el número x sería congruente con 2 módulo 3. ¿Esto para qué? Para que no sea múltiplo de 3. Entonces, si el número x es congruente con 1 módulo 3, lo que pasa es que el número x, que es igual a n, es congruente con 1 módulo 3. O sea, n sería congruente con 1 módulo 3. Entonces, el número i, que es i más 1, perdón, es n más 1, sería congruente con 2 módulo 3. ¿Estamos de acuerdo? Y el número z, que z era n más 2, sería congruente con, y si n es congruente con 1 módulo 3, n más 2 sumo 2 en ambos miembros de la congruencia, queda congruente con x módulo 3. Fíjense lo que pasa. Si x no es múltiplo de 3 y en la división por 3 sobra 1, al número i, cuando lo divida por 3, van a sobrar 2. Tampoco va a ser múltiplo de 3. Pero el número z sí va a ser múltiplo de 3. ¿Por qué? Y porque 3 es congruente con 0 módulo 3. Y de estas dos cosas termina quedando que z es congruente con 0 módulo 3.
Entonces, si X no fuera un múltiplo de 3, hay uno de los tres números que sí lo va a hacer, el Z. Luego, lo voy a escribir así. Luego queda probado que uno de los tres números es múltiplo de 3. En este caso, es el número 0. Caso 2. Eso sí, el resto de la división por 3 del número X me diera 1. Ahora, si el resto de dividir a X por 3 fuera 2, entonces quedaría que N es congruente con 2 módulo 3. Y entonces quedaría que I, que es igual a N más 1, sería congruente con 3 módulo 3. Y 3 es congruente con 0 módulo 3. Y de estas dos cosas termina quedando que I es congruente con 0 módulo 3. Entonces, queda probado que si uno de los tres números, en este caso X, tiene resto 2 al dividirlo por 3, el número siguiente va a ser divisible por 3. ¿Sí? Entonces, luego queda probado que uno de los tres números es múltiplo de 3, ahora sería el número I. ¿Se ve cómo funciona? Claro, yo en realidad la pifié porque quería probar las dos cosas. Eran como dos cosas distintas que había que probar. Y ahí me Claro. enredé y bueno, por eso yo dije, seguro que Virginia lo pone bien. Bueno, genial. Creo que se entendió. Va, yo lo entendí. ¿Los chicos lo entendieron? Bueno, repasen el video, pero Bueno, bien, estas demostraciones al principio cuestan, ¿eh? A todos nos costaron. Así que revísenlas, pero la idea es siempre plantear una congruencia pensando en el resto. Cuando queremos probar este tipo de cosas armando congruencias, en general las probamos con el tema de los restos. Bueno. Hoy entonces vieron ecuaciones de congruencia, ahora resolvimos este otro ejercicio que está en la práctica, y para terminar con el tema de congruencias, esto ya sería lo último de este tema, fue un tema más corto que otros que hemos visto, tenemos esta cuestión sobre las relaciones de equivalencia, ¿sí? La congruencia es una relación de equivalencia. Cuando hablamos de relación, siempre hablamos de elementos que se relacionan con otros y en este caso, en una relación de equivalencia, elementos de un conjunto se van a relacionar con otros elementos de ese mismo conjunto bajo ciertas condiciones o cumpliendo ciertas propiedades. Entonces, acá en esta diapositiva les puse, se llama relación de equivalencia sobre un conjunto A cualquier relación R que se pueda establecer, ¿sí? Entre sus elementos que verifica estas tres propiedades. En principio, la propiedad reflexiva. Todo elemento del conjunto se relaciona consigo mismo. Esto pasa con las congruencias, porque vieron que una de las propiedades que vimos la clase pasada es que el número A es congruente con el número A en cualquier módulo de M. Esto siempre va a pasar. Todo número es congruente consigo mismo en cualquier módulo. Por ejemplo, 2 es congruente con 2 módulo 5. ¿Y por qué? Porque 2 menos 2 es 0 y 0 es múltiplo de 5, porque es 0 por 5. ¿Sí? Entonces todo número y en cualquier módulo va a ser congruente consigo mismo. Esa es la propiedad reflexiva. ¿Sí? Todo número se relaciona consigo mismo. La propiedad simétrica dice que si un número A se relaciona con un número B, entonces eso implica que también va a pasar al revés, que el número B va a estar relacionado con el número A. Bueno, eso pasa en las congruencias. ¿Sí? Acá la relación que se da es la relación de congruencia.
Si A es congruente con B, módulo M, entonces también podemos escribirlo al revés y decir que B es congruente con A, módulo M. Y esto es por la simple razón de que si yo hago A menos B, es lo mismo que pensar en esto multiplicado por menos 1 y decir, bueno, esto es como tener todo esto por menos 1 y quedaría menos 1 por A, menos menos, más 1 por B, o más B, es lo mismo. Fíjense que esto se puede escribir como B menos A. Y en ese caso estaríamos en esta relación. Y la última plantea que se cumple la transitiva, que esta de hecho la demostramos la clase pasada, si A está relacionado con B y B está relacionado con C, eso implica que A, el primero, está relacionado con C, que es el último. Esto pasa con las congruencias. Entonces la idea es que tengamos presente que las congruencias aritméticas en cierto conjunto, en el conjunto que estamos, que es el conjunto de enteros, siempre van a verificar estas propiedades, por lo que las congruencias son una relación de equivalencia o definen una relación de equivalencia por cumplir estas tres propiedades. En las relaciones de equivalencia, lo que se plantea son lo que se llaman clases de equivalencia, que es un conjunto cociente. Es un conjunto cociente porque viene de partir al conjunto. Vieron que acá habíamos dicho el conjunto era A. En este caso, el conjunto de elementos, de todos los elementos, era el conjunto A mayúscula, y había una cierta relación que se cumplía en ese conjunto. Bueno, en particular para nosotros, el conjunto va a ser el de los enteros y va a cumplirse cierta relación que va a ser una congruencia módulo M. Entonces nosotros al conjunto de los enteros lo vamos a partir en una relación que va a ser la congruencia módulo M. En este caso, si yo pienso en la relación A relacionado con B en el conjunto Z que está dada por A es congruente con B módulo 3. Es una relación de equivalencia. En la que al conjunto de los enteros, al conjunto Z, lo vamos a dividir, por decirlo de alguna manera, vamos a poner así, dividir en distintos subconjuntos. Esos subconjuntos, ¿sí?, van a ser las clases de equivalencia. En este caso, si lo que yo tengo es que A es congruente con B módulo 3, lo que nosotros vamos a tener acá son tres clases de equivalencia que se pueden plantear. Por ejemplo, supongamos A igual a 5. Si A es igual a 5, yo podría decir que 5 es congruente con ¿quién módulo 3? Menos 2. A ver, con menos 2 funciona, ¿qué opina el resto? No, menos 1 o 2. Bueno, podría poner menos 1, podría poner 2. ¿Puedo poner congruente con 5? Sí, porque se cumple la propiedad reflexiva, ¿no? O sea, es congruente consigo mismo. Ahora, si yo te pongo que es congruente con 5, y yo sé que 5 es congruente con 2 módulo 3, uno diría, bueno, de estas dos cosas podemos decir directamente que 5 es congruente con 2 módulo 3. Sí, acá lo que sucede es que decir 2
o decir 5 es como que estamos dentro de la misma clase, ¿sí? Fíjense qué pasa si yo pongo que 5 es congruente con, vamos a poner, 8 módulo 3. ¿Es cierto esto? ¿5 es congruente con 8 módulo 3? Sí. 5 menos 8 es menos 3. Sí, perfecto. Ahora, si yo miro estos números, si yo miro el 2, el 5, el 8, cuando yo hago 2 dividido 3, ¿cuánto sobra? Dos. Y sobran 2, pues no me alcanza. ¿Y cuando hago 5 dividido 3? ¿Cuánto sobra? Sobran 2. ¿Y cuando hago 8 dividido 3? 2. Falta Bien. uno. 2 por 3 es Ah. 6, sobran 2. Siempre sobran 2. Fíjense que estos números tienen una relación, están como dentro de ese mismo subconjunto. Sería el subconjunto de todos los números que dividido 3 dan resto 2. Si todos tienen resto 3, en la división por 2. En la división por 3, perdón. Todos tienen resto 2 en la división por 3, ahí está. Todos tienen resto 2 en la división por 3. Entonces, van a estar números que estén como dentro de un mismo subconjunto. Este subconjunto, en el que todos estos números tienen eso en común, va a ser un conjunto de clase o una clase de equivalencia. ¿Cuál va a ser esta clase? La clase del 2, porque todos tienen resto 2. Entonces ahí me pongo a pensar, cuando estoy en módulo 3, tengo que pensar en la división por 3. ¿Y qué posibles restos tengo en la división por 3? 0, 1 y 2. Bien. Entonces las clases son la clase del 0, lo ponemos así con corchetitos, la clase del 1 y la clase del 2. Si ya pongo la clase del 3, sería como pensar números que tienen resto 3 en la división por 3. Bueno, resto 3 no puede tener, va a tener resto 0. La clase del 3 es igual a la clase del 0. O sea, los números que caerían acá adentro son los mismos números que caerían acá adentro. Son los que son múltiplos de 3. 6, ¿no? 3, menos 6, 9, 12. ¿Sí? Quedan ahí, las tres clases determinadas son estas 3. Y lo que se define, o lo que vamos a llamar acá conjunto cociente, lo vamos a simbolizar así. El conjunto cociente en este caso va a ser Z. ¿Por qué? Porque estamos en las congruencias módulo 3. Y este conjunto cociente Z3 está formado por la clase del 0, por la clase del 1 y por la clase del 2. Está formado por 3 clases de equivalencia. Que obviamente, acá, si en vez de querer poner estos números, que uno normalmente va con estos, pues es más fácil después trabajar, pero uno podría decir, bueno, las 3 clases que me quedan definidas, en vez de poner la clase del 0, podría decir, bueno, la clase del 3. En vez de decir la clase del 1, podría poner la clase del 4. Pues fíjense que si yo a 4 lo divido por 3, me sobra 1. O sea, lo que quiero decir acá es, la clase del 0, ¿qué números tiene? Y la clase del 0 tiene números como, por ejemplo, el menos 3, que si lo divido por 3 no sobra nada. O como, por ejemplo, el menos 9, que si lo divido por 3 no sobra nada. O, por ejemplo, el número 0, que si lo divido por 3 no sobra nada. O el número 3 o el número 6, y así podría seguir todo el día.
Entonces yo puedo decir que este conjunto se llama clase del 0 porque el 0 es uno de sus elementos, o puedo decir que este conjunto, en vez de llamarlo clase del 0, así como puse, es la clase del 6. O la clase del 3, como puse acá. ¿Está bien? La clase se pone como clase alguno de los elementos que está acá adentro. La clase del 1 va a tener todos los números cuyo resto en la división por 3 es 1. Por ejemplo, el número 1 tiene el resto 1 en la división por 3. Por eso se llama clase del 1. Uno de los elementos es el 1. O podría poner el 4 y llamarlo clase del 4. Está bien también. O podría poner 7. ¿Sí? Y lo mismo con la clase del 2. La clase del 2, nosotros habíamos visto los números que tenían resto 2 en la división por 3. El 2, el 5, el 8. Estos son los elementos que están acá. Entonces yo en vez de llamar la clase del 2, la podría llamar clase del 8. Ahora, estas clases representan a lo mismo. La clase del 0 representa al mismo conjunto que la clase del 3, al mismo subconjunto de valores. La clase del 1 representa al mismo subconjunto que la clase del 4 y la clase del 2 al mismo subconjunto que la clase del 8. La idea es la siguiente. Todos estos subconjuntos, todos estos de acá, son subconjuntos de Z. Son conjuntos de números enteros, pero que no tienen a todos los enteros, tienen a algunos. Ahora, si yo los junto todos, termino armando todo el conjunto de los enteros. Y algo que tienen de característico también estas clases o estos subconjuntos de números es que no comparten elementos. Si el 3, por ejemplo, está en la clase del 0, no me voy a encontrar al 3 también en la clase del 1. Está en la clase del 0. ¿Sí? Está partido el conjunto. Por eso decía, más arriba es una partición. ¿Sí? Una partición del conjunto. O sea, yo voy a tener al conjunto de todos los enteros y lo voy a tener como partido. ¿Partido en qué? En clases. Bueno, acá se quedaron los de la clase del 0, acá están los de la clase del 1 y acá están los de la clase del 2. Y si yo junto todas estas cositas, me armo el conjunto entero, el conjunto completo de los enteros. ¿Sí? ¿Qué propiedades cumplen estas clases? Bueno, la primera es que el número A pertenece a la clase del A. Esto que decía recién. El número 0 está en la clase del 0. El número 1 está en la clase del 1. El número 2 está en la clase del 2. Todo número está en la clase de sí mismo. Si el número B pertenece a la clase del A, quiere decir que la clase del B es igual a la clase del A. Es esto que dije acá. Decir clase de 1, o decir la clase del 4, o decir la clase del 7, es hablar del mismo conjunto. ¿Sí? Entonces, si el 4 está en la clase del 1, la clase del 4 es equivalente a hablar de la clase del 1. Si el número B no pertenece a la clase del A, como por ejemplo acá, el número 2 no pertenece a la clase del 1, entonces cuando yo intersecte la clase del 2 y la clase del 1, no voy a tener elementos en común. La clase del B, intersección, la clase del A, me da el vacío. ¿Sí? Acá, con nuestro ejemplo, sería como el 2 no pertenece a la clase del 1, si yo hago clase del 2, intersección, clase del 1, para ver qué comparten, dónde se juntan, no comparten nada, no se juntarán en nada, la intersección es vacía. ¿Sí? Bueno, dice, llamaremos, la unión de todas las clases de equivalencia es el conjunto Z. Esto que les decía recién. Si yo agarro y a la clase del 0 la junto con la clase del 1 y la junto con la clase del 2, entre todo esto me termino armando el conjunto completo de los enteros. Vamos a llamar Z sub M al conjunto de las clases módulo M, ¿sí? En este caso era Z3, porque era el conjunto de las clases de equivalencia
donde se da la congruencia módulo 3. Y hay operaciones que se pueden definir en este conjunto cociente, que es la suma y la multiplicación. La suma de las clases es lo mismo que sumar A más B y armarte la clase suma. ¿Sí? O sea, sería la clase del A más la clase del B es lo mismo que tener la clase de A más B. O sea, en nuestro ejemplo. En el ejemplo anterior, quedaría la clase del 1 más la clase del 2 es la clase del 3. ¿Sí? Hago 1 más 2. Y el producto, la clase del 1 por la clase del 2, es la clase del 1 por 2, 2. Entonces, se pueden hacer estas operaciones entre clases, la suma y el producto. Que lo único que hago es sumar o multiplicar los números que definen a esta clase. Entonces, acá dice, bueno, realizar la tabla de la suma y del producto en Z4. Bueno, para realizar la tabla, lo que vamos a plantearnos es lo siguiente. Vamos a definir cuáles son las clases. Y vamos a empezar con la suma. La tabla para la suma. Bueno, las clases en Z4. Si en Z3 las clases eran la clase del 0, la del 1, la del 2, ¿quiénes serán las clases en Z4? 0, 1, 2 y 3. Muy bien. Entonces, lo primero que hacemos es definir cuáles son esas clases, ¿sí? Vamos a tener la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, la clase del 3. Y acá lo mismo. La clase del 0, la clase del 1, la del 2 y la del 3. Para hacer ahora las multiplicaciones, me voy a hacer el cuadriculado así nos queda, lo entendemos, lo que nos queda. Vamos a ir cruzando estas clases, ¿sí? Pensémoslo como una matriz. Entonces vamos a hacer ahora la clase del 0 más la clase del 0. Después la clase del 0 más la clase del 1, va acá. La clase del 0 más la clase del 2, va acá. La clase del 0 más la clase del 3. Después vamos con la clase del 1. Más la del 0, más la del 1, más la del 2, más la del 3. ¿Sí? Entonces, clase del 0 más la clase del 0, 0 más 0, 0. Clase del 0 más clase del 1, 0 más 1, 1. Clase del 0 más clase del 2, 0 más 2, 2. Y clase del 0 más clase del 3, 0 más 3, 3. ¿Está bien? Yo lo sumo, como definimos acá. La suma de las clases es la clase y ponemos la suma. En este caso 0 más 1, 0 más 2, 0 más 3. La clase del 1. La clase del 1 más la clase del 0, que lo vamos a poner acá, nos va a quedar 1 más 0, 1. La clase del 1 más la clase del 1, clase del 2. La clase del 1 más clase del 2 nos va a quedar clase del 3. Y clase del 1 más clase del 3, ¿qué nos da? Clase Clase 4. 4. Bien, clase del 4. Lo que pasa es que yo acá no definí que hubiera clase del 4. Entonces me tengo que fijar la clase del 4 en cuál de estas tres clases caería. ¿Y en cuál caería? En la del 0. En la del 0, muy bien. En la clase del 0 va a estar el 0, el 4, el 8, todos los que son múltiplos de 4. Entonces acá, en vez de poner 4, voy a poner 0.
Fíjense que en este renglón quedaron la clase del 0, del 1, del 2, del 3. En este también, solo que ordenadas distintas. Siempre voy a estar con esas 4 clases. Con la clase del 2 más la clase del 0, que da clase del 2. Clase del 2 más clase del 1, clase del 3. Y acá es donde ya empiezo a ver la equivalencia entre clases. Clase del 2 más clase del 2, clase del 4. Bueno, no, ponemos clase del 0. Clase del 2 más clase del 3 quedaría clase del 5. Bueno, no voy a poner clase del 5, voy a poner clase del 1. ¿Entienden? Ay, perdón. Y la última, clase del 3 más clase del 0 queda clase del 3. Clase del 3 más clase del 1 sería clase del 4. Bueno, no ponemos clase del 4, ponemos clase del 0. Clase del 3 más clase del 2 va a quedar clase del 5. Eso es clase del 1. Y clase del 3 más clase del 3 es clase del 6. Bueno, la clase del 6 va a caer acá, porque 6 en la división por 4 tiene resto 2. Entonces la clase del 6 es la misma clase que la del 2. Hacemos ahora la tabla para el producto. La tabla para el producto la vamos a armar de manera similar con estas 4 clases, solo que ahora vamos a multiplicar, ¿sí? Entonces vamos a tener clase del 0, clase del 1, del 2, del 3. Y acá lo mismo. Y armamos de vuelta la matriz, solo que ahora multiplicamos. Y usamos el mismo criterio. Si se nos pasa de alguna de estas son las 4 que vamos a usar. Si nos da otra cosa, vamos a buscar la equivalencia en la clase correspondiente. Bueno, para la primera 0 por 0, ¿sí? Cuando hacemos clase del 0 por clase del 0, queda clase del 0. 0 por 0, 0. 0 por 1 queda 0. 0 por 2 queda 0. Y 0 por 3 queda 0. La clase del 0 es absorbente, porque cuando multiplico por 0 queda todo 0. Clase del 1 por clase del 0 queda clase del 0. Clase del 1 por clase del 1 queda clase del 1. Clase del 1 por clase del 2, 1 por 2, 2. Y clase del 1 por clase del 3 queda 1 por 3, 3. Clase de 2 por clase del 0 va a quedar clase del 0. Clase de 2 por clase del 1, 2 por 1, 2. Clase del 2 por clase del 2, 2 por 2, 4. Bueno, ojo ahí. 4 no ponemos. La clase del 4 era, perdón, la clase del 0. 2 por 3, 6. La clase del 6 era equivalente a la clase del 2, ¿no? Vamos con el último. Clase del 3 por clase del 0, clase del 0. Fíjense que acá, donde aparece el 0 o donde aparece el 0, queda todo 0, ¿no? Clase del 0 multiplicado por cualquiera, clase del 0 multiplicado por cualquiera. Clase del 3 por la clase del 1 va a quedar la clase del 3. Fíjense que en la clase del 1, el 1 es neutro. 1 por cualquier número me da ese mismo número. Así que acá quedan las mismas clases. Estas. Y acá en la columna lo mismo. En las mismas clases. Clase del 3 por el 2, clase del 6. Eso es clase del 2. Clase del 3 por el 3, clase del 9. 3 por 3, 9. Y la clase del 9, ¿a cuál de estas clases les parece que va a ser igual? Clase del 1. Muy bien, porque el resto de 9 dividido 4 es 1. Y así saca la clase. Queda clase del 1. En estas tablitas ponemos estas clases que hayamos definido. En general vamos a usar del 0 hasta m-1. O sea, estas clases, este conjunto cociente z sub m se termina armando con la clase del 0, la clase del 1, y así hasta llegar a la clase de m-1.
Fíjense que acá 4 menos 1, 3. Bueno, esta es la última clase. En Z3, que fue el que hicimos hace un ratito, nos había quedado que las clases eran 0, 1, 2, que es el anterior de 3. Bueno, esto que acabamos de ver nos va a venir muy bien para resolver algún tipo de ejercicios que si no conocemos estas clases de equivalencia y lo resolvemos de otra manera, se hace muy largo. Les voy a mostrar los dos caminos para que lo sepamos, pero en general uno tiende a ir por el camino más corto porque tampoco queremos laburar más, ¿no? Entonces vamos a ir por el camino largo para ver cómo sería y después vamos a ir por el camino corto. Dice, demostrar que para cualquier entero A se verifica que A por A a la cuarta menos 1 es múltiplo de 5. Para cualquier entero A, yo al número A no lo conozco. Y si no lo conozco, no sé qué pasa con el 5. No sé qué resto tiene al dividirlo por 5. Entonces, podría ser, o sea, tengo varios casos. ¿Sí? Vamos a poner así. Tengo varios casos. Vamos a poner uno. A podría ser congruente con 0 módulo 5. Eso es una posibilidad, que el número A sea múltiplo de 5 y no sobre nada al dividirlo por 5. Pero también podría pasar que el número A fuera congruente con 1 módulo 5. O que fuera congruente con 2 módulo 5. ¿Así hasta cuándo? A 4. Hasta 4. Porque si después sigo, vuelvo como arriba, ¿se entiende? Si yo ahora pongo A congruente con 4 módulo 5, una posibilidad nueva. Pero si yo digo, bueno, y también puede ser A congruente con 5 módulo 5, bueno, pero esto es lo que pusiste acá. Pues si es congruente con 5 módulo 5, como 5 es congruente con 0 módulo 5, por transitividad, este ya se repite. Los casos distintos son estos 5 casos. Para cada uno de estos voy a mostrar que este número es múltiplo de 5. Entonces lo tengo que construir. Fíjense que aparece a la cuarta. Bueno, si A es congruente con 0 módulo 5, A a la cuarta va a ser congruente con 0 a la cuarta módulo 5. Esa era una propiedad. Esto quiere decir que A a la cuarta va a ser congruente con 0 módulo 5. Pero necesito que diga menos 1, así que empiezo a construirme esto. Le pongo menos 1. Y esto va a ser entonces congruente con 0 menos 1 módulo 5. Bueno, pero lo que yo quiero que diga es A por A a la cuarta menos 1. Entonces voy a tomar esto de acá, donde tengo A, voy a tomar esto de acá, donde tengo A a la cuarta menos 1, y los voy a multiplicar entre sí, que era una de las propiedades de la congruencia. Entonces va a quedar A por A a la cuarta menos 1. Ahí lo que estoy haciendo es por primero, ¿sí? este elemento por este de acá, congruente con 0 por este número que sería menos 1. Vamos a quedar 0. Si A por A a la cuarta menos 1 es congruente con 0 módulo 5, quiere decir que este número es múltiplo de 5. Era lo que quería probar. Tengo que hacer lo mismo ahora con los otros casos. Si A es congruente con 1 módulo 5, entonces A a la cuarta va a ser congruente con 1 a la cuarta módulo 5. Y A a la cuarta menos 1, construyo el número. Es congruente con 1 a la cuarta es 1. Y va a quedar menos 1. Estoy restando 1. Módulo 5. Esto es 0. Entonces, tomando el primero y este último que escribimos, queda que A por A a la cuarta menos 1 es congruente con 1 por 0. Queda probado de vuelta que este número
es múltiplo de 5, porque el resto de la división por 5 da 0. Lo mismo acá. Si A es congruente con 2 módulo 5, A a la cuarta va a ser congruente con 2 a la cuarta módulo 5. A la cuarta menos 1 va a ser congruente con 2 a la cuarta es 16. 16 menos 1 módulo 5. Esto es 15. Y 15 es congruente con 0 módulo 5. Entonces lo que me termina quedando es que cuando multiplique va a quedar 2 por 0. Vuelve a quedar que es múltiplo. Y así tengo que hacer con todos. Tengo que seguir con este cuarto caso y con este quinto caso. Fíjense que acá quería probar que fuera múltiplo de 5. Si lo que quisiera probar es que es múltiplo de 6, ¿cuántos casos voy a tener? De 0 al 5. Voy a tener de 0 al 5, o sea, voy a tener 6 casos. Y si quiero probar que es múltiplo de 17, 17 casos. 17 casos, de 0 al 16. O sea, puedo estar un buen rato, es un embole hacer eso. Por eso tenemos después el camino corto. Este es el camino largo. Este camino no es el que uno elige, ¿sí? El camino largo. Ahora les muestro cómo quedan los últimos dos, así lo terminamos, pero es el camino largo y mejor ir por otro camino, que va a ser el que usemos las clases de equivalencia que aprendimos recién. Bueno, si A es congruente con 3 módulo 5, construyendo queda A a la cuarta congruente con 3 a la cuarta módulo 5. 3 a la cuarta es 81, así que va a quedar A a la cuarta menos 1 es congruente con 81 menos 1, módulo 5. 81 menos 1 es 80. Y 80 es congruente con 0, módulo 5. Así que voy a escribir así, así hago más cortito. Y esto es congruente con 0, módulo 5. Por lo que A por A a la cuarta menos 1 es congruente con 3 por 0, que es 0, módulo 5. Y el último, A a la cuarta sería congruente con 4 a la cuarta módulo 5. A a la cuarta menos 1 sería congruente con 4 a la cuarta es 256. 256 menos 1 es 255, que es divisible por 5, así que esto es congruente con 0 módulo 5. Y si multiplicamos A por A a la cuarta menos 1, va a ser congruente con 4 por 0, que es 0. Después de hacer todo esto, queda probado que cualquiera sea el número A, que vimos todas las posibilidades, que tuviera resto 0, que tuviera resto 1, resto 2, hasta resto 4, en la división por 5, está probado que cualquiera sea el número entero A, la expresión, me voy a dejar el espacio, a la cuarta es multiplicación. Bien, ahora, ¿cuál es el camino corto? Bueno, el camino corto es hacer una tablita usando las clases de equivalencia. Entonces, veamos ahora el camino corto usando clases de equivalencia. Bien. El número A yo no lo conozco, pero ese número puede pertenecer a la clase del 0, a la clase del 1, a la clase del 2, a la clase del 3 o a la clase del 4. Serían las 5 posibilidades, ¿sí? Son 5, las posibilidades que teníamos antes. Que pertenezca a la clase del 0, del 1, del 2, del 3 o del 4. ¿Sí? Pero va a ser más cortito para escribir.
si A pertenece a alguna de estas clases, a la cuarta, que sería A por A por A por A, vamos a multiplicar clases. Si A pertenece a la clase del 0, a la cuarta pertenecería a la clase del 0 por la clase del 0 por la clase del 0 por la clase del 0, 4 veces por sí misma esa clase, como hacer 0 a la cuarta. Esto daría clase del 0. Si estamos multiplicando la clase por sí misma, que ya vimos que si yo quiero clase del 0 por clase del 0 por clase del 0 y de vuelta por clase del 0, bueno, ya vimos que esto era 0 por 0 por 0 por 0. Bien, ahora, la clase del 1. Si A pertenece a la clase del 1, a la cuarta va a pertenecer a la clase del 1 por la clase del 1, a la cuarta. Clase del 1. Si A pertenece a la clase del 2, a la cuarta va a ser clase del 2 por clase del 2 por clase del 2 por clase del 2. Esto daría clase del 16. Y fíjense que a 16, si lo dividimos por 5, porque acá las congruencias eran módulo 5, si estamos trabajando, eso está bueno tenerlo presente. Estamos trabajando en Z ¿cuánto? 5. Bien. Esto en la clase llevado acá, 16 dividido 5 daría resto 1. Esto es lo mismo que la clase del 1. 3 a la cuarta es 81. La clase del 81 también equivale a la clase del 1. Sobraría 1 en la división por 5. Y 4 a la cuarta es 256. Y la clase de 256 también sobra 1 en la división por 5. Es lo mismo que hablar de la clase del 1. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo tengo que construir este número. A por A a la cuarta menos 1. Entonces, lo que voy a hacer ahora es A a la cuarta restarle 1. Y si le resto 1 a todos estos, fíjense, 0 menos 1 quedaría menos 1. Eso en la clase del 5 sería la clase del 4. ¿Sí? Si yo a menos 1 lo divido por 5, esto me da 1 y sobra 4. Vieron que el resto tenía que ser siempre un número positivo. Y en todos estos otros, si yo resto 1, me queda 0. Y en el último paso, lo que yo necesito armar es A por A a la cuarta menos 1. Entonces, lo que me va a quedar es este por este. O sea, 0 por 4. 0 por 4 es 0. Después, 1 por 0. 0. Después, 2 por 0. ¿Ven que quedan todos ceros? ¿Se puede visualizar? Entonces, ¿qué conclusión saco de acá? Que no importa cuál sea la clase a la que pertenece el número A. Finalmente, este número, A por A a la cuarta menos 1, pertenece siempre a la clase del 0. Entonces, no importa qué entero sea el número A, el número A por A a la cuarta menos 1 siempre va a pertenecer a la clase del 0. Por lo tanto, el número A por A a la cuarta menos 1 va a ser siempre múltiplo de 5. ¿Sí? Entonces, lo que acabamos de probar es que no importa a qué clase pertenezca el número A, porque el número A por
a la cuarta menos 1 siempre va a pertenecer a la clase del 0. Y por lo tanto, es múltiplo de 5, porque el resto de la división 5 va a ser, acá sería a la... Sí, se entiende lo que hicimos en este camino, que fíjense que fue mucho más corto para escribir. Pero, en definitiva, da el razonamiento, o lo que uno termina haciendo, es muy similar a lo del anterior, solo que no lo resolvimos planteando las congruencias, sino que lo resolvimos usando clases de equivalencia. Y esto nos va a venir bien cuando el número sea más grande. Acá me pedía que fuera múltiplo de 5, eran solo 5 casos. Pero si me piden que el número sea múltiplo de otro más grande, van a ser más casos y ya lleva mucho más tiempo armar todo. Que de hecho es lo que pido en el siguiente ejercicio, que pido que sea múltiplo de 11. Tendría que hacer 11 casos escribiendo todo esto, la lista de los 11 casos y armando las congruencias. Es largo. Es mucho más corto hacer esto otro, hacer esta tablita usando las clases. ¿Sí? ¿Entendió alguna duda, algo que quieran preguntar? No, profe, creo que no. Bueno, entonces hacemos este último. Acá me lo plantean distinto, pero lo que me están pidiendo es lo mismo. Dice, probar que 11 divide esta expresión para todo A perteneciente a 0. O sea, no importa cuál sea el número A, puede ser cualquier entero el número A, tengo que probar que 11 divide a por a la décima menos 1. Si 11 divide a este número, es porque este número es múltiplo de 11. Es lo mismo que hicimos en el otro. Vamos a resolverlo directamente por el camino corto. Vamos a ir directo al camino corto. Es decir, usando clases de equivalencia, vamos a estar ahora en Z11. Entonces, voy a armarme mi cuadrito. Tengo el número A, puede ser de la clase del 0, del 1, del 2, así hasta el 10. Bueno, fíjense lo que quiero armar acá. Y está bueno que hagamos para que lo vean. En el anterior quería elevar a la cuarta, que no era la muerte de nadie por los números que quería elevar a la cuarta. Porque fíjense que en el anterior llegamos a elevar a la cuarta hasta el 4, que no era tan terrible. Pero si yo quiero elevar a la décima, no puedo hacerlo de una porque es mucho. 5 a la décima capaz ni siquiera lo puedo hacer con la calculadora. Hay que ver ahí hasta dónde la calculadora me permite hacer las cuentas. Entonces, convendría ir armando la potencia, ¿sí? Aprovechando las propiedades de la potenciación. Entonces, como elevar a la décima de 1 es demasiado, vamos a ir construyendo esta potencia. Yo voy a elevar al cuadrado y después vemos. Al cuadrado, que es fácil. Entonces, la clase del 0 al cuadrado sigue siendo la clase del 0. La clase del 1 también. La clase del 2 al cuadrado queda 2 al cuadrado 4. Bueno, 4 es una de las clases en Z11, así que la dejo.
3 al cuadrado 9, es una de las clases. 4 al cuadrado 16. Esta ya se pasó. Ahora, la clase del 16 equivale a la clase de quién? ¿Del 5? Del 5. ¿Por qué? Porque 16 dividido 11 da 1, sobran 5. Por eso clase del 5. Después, clase del 5 al cuadrado, 25. 25 dividido 11, resto 3. Clase del 6 al cuadrado, 36. 36 dividido 11, resto 3. 7 al cuadrado, 49. 49 dividido 11, resto 5. 8 al cuadrado, 64. 64 dividido 11, resto 9. 9 al cuadrado, 81. 81 dividido 11 me da resto 4. 10 al cuadrado, 100. 100 dividido 11, resto 1. Voy a seguir así construyendo a la potencia. ¿Sí? Ahora voy a hacer a la cuarta. Que fíjense que a la cuarta es lo mismo que pensar al cuadrado al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es elevar al cuadrado lo que me quedó en este renglón. Entonces, 0 al cuadrado 0, 1 al cuadrado 1, 4 al cuadrado 16, que eso es la clase, dijimos, del 5. 9 al cuadrado 81, 81 dijimos que era la clase del 4. 5 al cuadrado 25, clase del 3. 3 al cuadrado 9, esta es una de las clases, 3 al cuadrado 9. 5 al cuadrado 25, clase del 3. 9 al cuadrado 81, eso equivale a la clase del 4. 4 al cuadrado 16, equivale a la clase del 5. 1 al cuadrado 1. Ahí ya tengo a la cuarta. Fíjense que si ahora esto que nos quedó lo volvemos a elevar al cuadrado, o sea, a la cuarta lo elevamos al cuadrado, vamos a tener a la 8. Ya nos vamos acercando a lo que queremos, que está a la 10. Así que acá va a quedar este al cuadrado 0, este al cuadrado 1, este al cuadrado 25, clase del 3, 4 al cuadrado 16, clase del 5, 3 al cuadrado 9, 9 al cuadrado 81, clase del 4, 9 al cuadrado 81, clase del 4, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, clase del 5, 5 al cuadrado 25, clase del 3, 1 al cuadrado 1. ¿Cómo hago ahora para que me quede a la décima? ¿A quiénes podría multiplicar de las clases que ya tengo? ¿Por al cuadrado? Bien, podría ser el que acabamos de sacar, a la 8, por a al cuadrado. O sea, esto que nos quedó en esta fila por esto que teníamos en esta fila. Entonces nos queda 0 por 0, 0. 1 por 1, 1. 3 por 4, 12. Eso es clase del 1. 5 por 9, 45. 45 dividido 11 da 4 y sobra 1, clase del 1. 9 por 5, 45 de vuelta, clase del 1. 4 por 3, 12. Sobra 1 en la división por 11. 4 por 3, 12. Sobra 1. 9 por 5, 45. Sobra 1. 5 por 9, 45. Sobra 1. 3 por 4, 12. Sobra 1 en la división por 11. Y 1 por 1, 1. Ahora necesito armar este número. Ya tengo el a la décima. Le tengo que restar 1. Entonces lo que voy a hacer ahora es, a lo que me quedó, restarle 1. Acá me quedaría 0 menos 1, que da menos 1. Menos 1 equivale a la clase del 10. Y si a todos estos les restan 1, van a ver que les queda 0, ¿se ve?
Y lo que me está faltando ahora, el último paso, y ya casi termino, es multiplicar. Yo necesito ahora multiplicar a esto que me quedó por A. Entonces, esto que nos acaba de quedar, A a la 10 menos 1 por A. Multiplicando eso voy a tener la última fila de esta tabla, que quedó más larga que la anterior, obviamente, pero es mucho más corto que hacer las congruencias. Multiplicando, fíjense que queda 10 por 0, 0. Y después en todos los otros queda 1 por 0, 2 por 0, todo por 0. Va a ser todo 0. Una vez que uno prueba que queda todo 0, se concluye que ese número pertenece a la clase del 0 y por lo tanto es múltiplo de 11. ¿Sí? En cualquier caso pertenece a la clase del 0, no importa a qué clase perteneciera el número A. Entonces luego, el número A por A la 10 menos 1 pertenece a la clase del 0 en cualquier caso. Por lo que es divisible o múltiplo de 11, pero acá decía que fuera que 11 lo dividiera. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, son varias cosas las que hay que tener en cuenta, pero creo que sí. Bien. Bueno, sí, después hay que practicar. Acá, a ver si tengo a mano a ver, en el práctico de congruencias con lo que estuvimos viendo recién, la otra vez podían hacer hasta el ejercicio 9 o por ahí. No, podían hacer hasta el 12, ¿no? Bueno, fíjense que vienen varios, este lo hicimos recién, después este que es múltiplo de 7, después plantea este, bueno, acá ya hay que tener en cuenta algunas otras cosas, pero tienen unos cuantos ejercicios que pueden hacer y al final algunas ecuaciones de congruencia que se reducen a una diefántica, como habrán visto. Así que, bueno, esto sería por hoy, no sé si hay alguna duda, algo que quieran preguntar. No, profe, de mi parte, no. Bueno, muy bien. Nos vemos la próxima. La próxima vamos a arrancar con un nuevo tema del trabajo práctico 4, que vamos a empezar viendo algunas cuestiones sobre progresiones aritméticas y geométricas, y después vamos a ver lo que se llaman ecuaciones de recurrencia. Nosotros ya estuvimos definiendo en alguna clase lo que eran las definiciones recursivas cuando recurrimos a un término anterior, así que va ligado un poquito a eso. Como les dijo Gladys en algún momento hoy, hay temas que hemos visto que se van a retomar o que vamos a reutilizar, así que, bueno, van a ir encontrándose con que algunas cosas que vimos son necesarias para lo que viene y lo que sigue. Por supuesto que si la próxima hay alguna duda respecto de algún ejercicio que haya tratado de hacer y demás, lo podemos ver, pero en principio la próxima clase empezaríamos con tema nuevo. Sería la semana que viene, ¿no? Viernes feriado allá en Luján. Este viernes es feriado. Va, tengo entendido que sí, ¿no? O sea, hay una... Sí. ¿Y yo qué puse en el cronograma, Gladys? ¿Lo pusimos feriado? Creo que sí.